Saludos a todos, bienvenidos a este diálogo con Jorge Vice del Centro de Estudios Ortellanos, de la revista de Estudios Ortellanos. Bienvenidos a todos los que están presentes desde el otro lado del océano. Hay muchos seguidores del profesor Vice, como veo. Espero que me escuchen. Si hay algún problema con el audio o con el video, nos lo dicen. El formato de estas presentaciones es muy simple, son diálogos precisamente, de manera que yo voy a presentar de forma breve a Jorge Vice y luego vamos a escuchar su conferencia. Al final tendremos tiempo para algunas preguntas. Por mi parte es muy grato presentar a Jorge, que es un eh, querido colega que estudió lingüística y literatura hispánicas en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde se graduó con un estudio sobre la métrica del contemplado de Pedro Salinas y que obtuvo el máster en formación e investigación teatral en el contexto europeo en la UNED de Madrid con una investigación sobre la ortometría del escritor peruano Manuel González Prada. Pero más allá de los estudios de Jorge, su tesis doctoral sobre precisamente José de la Riva Agüero y sus incansables viajes, el profesor Vice es un escritor consumado, investigador, preclaro y también un gran poeta desde mi punto de vista. Durante varias estancias ha participado en la red del Centro de Estudios Ortellanos, se ha interesado en el pensamiento de Ortega y ha completado, yo creo, o va completando algo fundamental que es precisamente los precursores y las influencias de don José Ortega y Gasset en el Perú, como bien decía que era una tarea pendiente nuestro querido David Sobrevilla. Y termino comentando, bueno, que Jorge Vice es colega de la Universidad del Pacífico, profesor principal del Departamento de Humanidades de esa querida casa de estudios, donde yo también soy profesor a tiempo completo y además también imparte desde larga data en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además de los libros y artículos sobre teoría literaria, literatura peruana e hispanoamericana, el profesor Vice ha escrito, como comentaba, un poemario titulado Vigilia de los Sentidos y ha traducido del inglés los 35 sonetos de Fernando Pessoa. Mantiene una dedicación constante al estudio de la obra de Dante y su Divina Comedia, de las cuales se ha ocupado también en varios trabajos. Y fue distinguido en el año 2018 con el Premio Flaviano de Italianística por su ensayo Dante contempla la Trinidad del 2017. Bueno, Jorge, bienvenido a este diálogo virtual. Encantado de tenerte con nosotros. Yo desaparezco para que tú aparezcas. Muy bien, Ángel. No sé si se me escucha bien en primer lugar. Sí, perfecto. Bien. Bueno, voy a empezar este agradecimiento agradeciéndote. Y el problema con las presentaciones como las has hecho tú, ya lo había detectado el gran lingüista, pensador, filósofo Eugenio Cosello. Decía que el problema con ese tipo de presentaciones es que el, el presentado estaba obligado a estar a la altura de la presentación que hacía el presentante. Y yo no sé si voy a estar a la altura del ditirambo que has hecho de mí, pero te lo agradezco de todas maneras. Eh, Quiero agradecer a todos los presentes virtuales. Quiero aprovechar para saludar a todos los amigos españoles y madrileños. Eh,
quiero aprovechar también para saludar a mis amigos peruanos que gentilmente me están siguiendo. Y sin más, quiero empezar, ¿no? Quisiera aprovechar este momento para decir que, aunque de esta manera tan extraña, regreso feliz a la Fundación Ortega Marañón. Desde que en noviembre de 2014 Javier Zamora, amigo entrañable, entonces director del Centro de Estudios Orteguianos, me invitó a participar en las jornadas internacionales sobre la generación de 1914 y su circunstancia europea y transatlántica. He asistido a varias de las conferencias realizadas en el auditorio de la calle Fortuny, algunas de las veces en las que he vuelto a Madrid. Siempre he aprendido mucho en ellas. Además de esta frecuentación, cuento con un privilegio especial que lo llevo verdaderamente como una medalla, el haber podido dictar una conferencia sobre la escultora peruana Johanna Hamann y el gran científico español Santiago Ramón y Cajal en la misma biblioteca de don José Ortega y Gasset en febrero de 2017, invitado por Antonio López Vega del Instituto Marañón. Vuelvo en verdad a una casa que me acoge y en la que siempre me he sentido a gusto. Por ello, quiero agradecer vivamente a todas las personas que han hecho posible que pueda dirigirme a ustedes hoy. A Carmen Asenjo, gerente del Centro de Estudios Orteguianos, a Lucía Sala, directora de la Fundación José Ortega y Gasset Gregorio Marañón, a todo el personal de apoyo técnico y de manera especial a Ángel Pérez Martínez, director de la revista de Estudios Orteguianos, mi colega en la Universidad del Pacífico de Lima y mi amigo querido y admirado. Empiezo. El título de esta intervención, Precursores del pensamiento orteguiano en el Perú, podría prestarse a alguna ambigüedad. En efecto, ¿a qué nos referimos con el sintagma pensamiento orteguiano? Considerada la dimensión dinámica del pensamiento de José Ortega y Gasset y la aversión de su creador a encasillarlo en un sistema, podríamos empezar por darle contenido a la expresión a partir de su prehistoria, o sea, de las vetas que Ortega va descubriendo en los años de aprendizaje en Leipzig y Berlín y luego en Marburgo. Podríamos también considerar que el pensamiento orteguiano propiamente dicho, el raciovitalismo, empieza a formularse en las Meditaciones del Quijote de 1914, el primer libro de Ortega, y a partir de ese texto se despliega en desarrollos posteriores. En suma, se trataría de abarcar con el término a sus obras completas a partir de las Meditaciones. Finalmente, podría decirse que pensamiento orteguiano no es solo el de Ortega, sino también el de sus seguidores como Leopoldo Sea, José Gaos, Manuel García Morente o Julián Marías, por mencionar a los más señalados, o el de quienes lo asumieron, aunque fuera parcialmente. En este aspecto, Ortega fecundó a América. En síntesis, o identificamos el pensamiento orteguiano con su prehistoria, o lo identificamos con las distintas fases de una reflexión que se va desplegando in fieri, o lo identificamos con sus desarrollos epigonales. Me temo que para hacerle justicia al tema del título,
nos veremos obligados a considerar estos tres aspectos, aunque probablemente de manera superficial. Que pueda haber precursores en estos tres grupos es una cuestión que tendremos que ir resolviendo en el transcurso de la presente exposición. Según una opinión de John T. Graham, a la que con Javier Zamora podríamos tildar de excesiva, en tanto Ortega jamás admitiría que su metafísica pudiera tener como base el pragmatismo, William James es una influencia relevante en Ortega, influencia que el mismo Ortega reconoce. Como afirma Zamora en su reseña a las ideas de Graham, cito, aunque el propio Graham asegura que donde James termina, empieza Ortega, y que el pragmatismo jamesiano es completado con el historicismo de Dilthey, insiste que la base metafísica de Ortega es James, quien le permite integrar el positivismo historicista de Renan y Taine, el voluntarismo historicista y vitalista de Nietzsche, el vitalismo intuitivo de Bergson, el historicismo romántico idealista de Hegel y el idealismo kantiano y neokantiano. Graham señala también las influencias de Bertrand Russell y John Dewey. Si a este conjunto de doctrinas y a la lectura orteguiana de Comte, a quien el madrileño considera un pensador no banal, se agregan las que Ortega en 1911 discutía animadamente con el grupo de Marburgo, liderado por Nikolai Hartmann e integrado, entre otros, por Heinz Heimsueth y Paul Schaeffer, o sea, la fenomenología de Husserl, cuya filosofía como ciencia estricta acababa de aparecer, y las obras de Franz Brentano y Max Scheler. Este último, como los marburgueses y el propio Ortega, alumnos de los profesores Cohen y Nator, abierto a la fenomenología desde la base kantiana, podría apreciarse a grandes rasgos el fecundo limo ideológico que nutre el pensamiento orteguiano, según lo que dice Javier Zamora en su biografía. De todo este bullir intelectual, ¿qué está vigencia, término orteguiano, en el ambiente filosófico peruano a finales del siglo XIX y principios del XX, los años en que se forma el pensamiento de Ortega? Como toda la vida nacional, la universidad peruana está sumida en el desastre generado por la guerra con Chile o guerra del Pacífico o guerra del Salitre, de 1879 a 1884. Como sostiene Pedro Enrique Sureña de todo el ámbito hispanoamericano, la enseñanza se había libertado poco a poco de las tradiciones coloniales. Ahora se orientó decididamente hacia las ciencias, descuidando las humanidades. Al predominio de las ciencias se sumó el influjo de la filosofía positiva de Comte primero, de John Stuart Mill y Herbert Spencer después. Cuando la filosofía positivista hizo su aparición en la Universidad de San Marcos de Lima, la orientación filosófica dominante era la del krausismo, representada por los profesores Luciano Cisneros, Juan Lama y Ramón Ribeiro en la Facultad de Jurisprudencia.
El positivismo se hace fuerte en la Facultad de Letras de la mano de la sociología, cátedra que se crea en 1896. El título más importante quizás sea el libro de quien la inauguró, Mariano H. Cornejo, Sociología General, en 2 tomos, publicado en Madrid en 1908, con prólogo de José Echegaray. Conviene mencionar también al Calendario Positivista de 1891, obra de Federico Villarreal, El Estado Social del Perú durante la dominación española de 1894, de Javier Prado Ugarteche, Sociología de 1908, de Carlos Vice Portocarrero, y Las Ciencias Morales Contemporáneas y su Tendencia Positiva, de 1909, texto de Manuel Vicente Villarán. Con carácter más de tribuno que de académico, Manuel González Prada promovía una visión del mundo cientifista y laica, entre el romanticismo y el positivismo, como lo formula Leopoldo Sea. Aunque su obra escrita resulte tardía en relación a este periodo, el primer título es de 1917, la labor docente de Alejandro Deustua empieza como catedrático adjunto de Literatura General y de Estética en la Facultad de Letras en 1882. A partir de 1902 es catedrático principal de Filosofía. Su obra va a contracorriente del positivismo imperante. Como sostiene Barbosa, Deustua no fue un bersoniano unilateral. Lo demuestran su vinculación con el neocantismo a través de los filósofos italianos como Filippo Masci, su aproximación a Wundt por la variante de la psicología y su proyección hacia la filosofía de los valores, muy probablemente Max Scheler. Más cerca de los años de formación de Ortega, los miembros de la generación del 900, que es la generación peruana que corresponde a la generación del 14 española, discuten vivamente las ideas de Renan y de Taine, y alguno, como José de la Riva Agüero, también las de Nietzsche. O sea que de la variada constelación de influencias que confluyen en Ortega, apenas es posible identificar unos pocos nombres comunes en el ambiente cultural peruano. Comte, Taine, Renan, Nietzsche, Bergson, Wundt, con quien Ortega se matriculó en Leipzig, quizás Scheler. El neocantismo se hace presente tímidamente en la figura de Masci. Faltan nombres fundamentales como Simmel, Dilthey y Husserl, y no se encuentra a nadie que estuviera a la altura de las circunstancias vitales de Ortega, tratando de componer un pensamiento filosófico propio a partir del diálogo con la tradición filosófica y con sus contemporáneos. Ni precursores, ni precursores. Aunque para ser justos, no se encuentra nadie tampoco en España o en Hispanoamérica de la talla de Ortega en su generación y después. Por potencia y amplitud de pensamiento, el único pensador ibérico con quien pudiera haberse medido habría sido quizás Fernando Pessoa. Curiosamente, en el momento de la emergencia orteguiana en 1911, con su conferencia Vieja y Nueva Política, o más propiamente en 1914, año de la edición de sus Meditaciones del Quijote, los miembros más destacados de la generación novecentista peruana, Francisco García Calderón y José de la Riva Agüero, ya habían publicado sus libros más importantes.
De 1907 es el Perú contemporáneo. De 1912, las democracias latinas de América. Y de 1913, la creación de un continente. Los tres libros de García Calderón, de Francisco García Calderón. De 1905 es Carácter de la literatura del Perú independiente, y de 1910 La historia en el Perú de Ribagüero. No obstante la precedencia cronológica, resultaría difícil hablar de precursores orteguianos en estos casos. Las afinidades que pudieran espigarse pueden interpretarse más dentro del horizonte de vigencias de una misma generación, y esto del lado de los peruanos más que de Ortega, quien, a diferencia de Unamuno, corresponsal de Ribagüero y conocedor de García Calderón y de González Prada, no seguía en esta época o en esa época lo hispanoamericano como lo hizo después. Según César Pacheco Vélez, el primer peruano que da noticia de José Ortega y Gasset es Francisco García Calderón en La creación de un continente de 1913, donde menciona a Joaquín Costa, a Miguel de Unamuno y, cito, a Ortega y Gasset, el precoz catedrático de la Universidad de Madrid. En 1915, Ventura García Calderón, hermano de Francisco, se refiere al joven profesor y a sus colaboradores en un artículo publicado en El Fígaro de La Habana. El artículo se titula De la vida española, Ortega y Gasset y sus jóvenes españoles. El contexto de la mención de Francisco García Calderón es la propuesta de un pan-iberismo como alternativa al panamericanismo fomentado por los Estados Unidos, que buscaba imponer su poder imperial a la América hispana a través de, cito a García Calderón, activas plutocracias. Si pudieran imaginarse juegos borgianos y crear algo así como un precedente retrospectivo, un precursor cronológicamente posterior al texto en el que influye, este sería Ortega en relación a García Calderón, sobre todo si se relacionan la creación de un continente y libros como El tema de nuestro tiempo o Historia como sistema o las mismas meditaciones, es decir, con cuestiones como la salvación de la circunstancia. Tal como afirma Pacheco, cito, su filosofía del compromiso con la propia circunstancia, se refiere a la de Ortega, tuvo amplias repercusiones. El raciovitalismo de Ortega potenció la conciencia de los hispanoamericanos como personas de una cultura que a un tiempo era parte de la europea occidental y en parte una especificidad, una vocación de peculiaridad. Probablemente el novecentista más orteguiano, incluso físicamente, sea Víctor Andrés Belaúnde. Hay ideas de Ortega y fuentes comunes en La realidad nacional, publicado en París en 1931, el libro con que Belaúnde responde a los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana de José Carlos Mariátegui. Y más adelante, en Peruanidad, de 1943 y posteriormente una edición ampliada de 1957, una interpretación de la historia hispanoamericana y del proceso nacional peruano.
Hay entre el historicismo vitalista y la filosofía del talante, que es como define Ferrater Mora el filosofar de Belaunde, claras convergencias, según Pacheco Vélez. Belaunde, conjetura Pacheco, pudo haber tenido noticia de Ortega desde una fecha tan temprana como 1905, cuando el peruano viajó a Madrid como funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, aunque no quede testimonio de tal noticia en sus memorias. Sí se encuentra en estas una afirmación que llama la atención. Escribe Belaunde: el estilo de Ribagüero suponía un modo nuevo de expresión en el Perú, antes de que llegara la manera de Ortega y Gasset, que advino a nosotros teniendo el terreno previa y originalmente preparado. Si se acepta la apreciación de Belaunde, Ribagüero sería un precursor, por lo menos estilístico, de Ortega. Sin embargo, esta condición podría opacar la verdadera naturaleza de la relación de Ribagüero y Ortega. Dice Luis Loaiza que Ortega es, en la obra de Ribagüero, por acción y por reacción, una presencia tenue pero indudable y no reconocida. Es decir, más que precursor, es un contemporáneo, un compañero americano de generación al compartir un similar sistema de vigencias. Probablemente Ribagüero jamás admitiría esta caracterización, y yo no podría afirmar tajantemente que las vigencias de Ortega sean las del polígrafo limeño, pero a mí me parece que es indudable, sobre todo en relación a la concepción orteguiana del paisaje, que coincide puntualmente con la del tercer gran libro de José de la Ribagüero, Paisajes Peruanos. En el estado actual de la investigación no resulta fácil formular afirmaciones definitivas, pero puede sostenerse que Ribagüero probablemente leyó, con poco tiempo de diferencia en relación a su aparición, las meditaciones del Quijote y 3 tomos de El Espectador. El volumen de las meditaciones que se conserva en la biblioteca del Instituto Ribagüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú corresponde al de la primera edición, la de la Residencia de Estudiantes. Y aunque no posee anotaciones manuscritas de Ribagüero, está tonsurado. También los ejemplares de El Espectador, que guarda el citado repositorio, corresponden a las primeras ediciones. Varios contienen anotaciones marginales de puño y letra de Ribagüero. Casi todas son, aunque el refilo de la guillotina usada para la encuadernación las haya vuelto casi ilegibles, precisiones puntuales y hasta malhumoradas de erudito. José de la Ribagüero viajó a la Sierra Peruana en 1912. Por testimonio del propio autor, sabemos que redactó entre 1916 y 1917, a partir de las notas de sus libretas de viaje, el libro que luego se tituló Paisajes Peruanos. La génesis de la idea del libro, y concretamente de la del paisaje, es necesariamente anterior al viaje y a la primera redacción. Ribagüero corrigió los manuscritos del libro en 1931 y el libro se publicó póstumamente en 1955. Ribagüero, lector voraz, está al tanto de los títulos de la generación que Azorín denominó del 98 y con seguridad de los de la generación anterior. Declara:
Ribagüero, que su maestro es Menéndez Pelayo. Y con toda seguridad debió conocer por lo menos parte de la obra de Francisco Giner de los Ríos. No se dice nada nuevo cuando se afirma que los pintores Rico y Beruete y el ideólogo Giner crearon el paisaje castellano. En 1886, Giner escribió el artículo Paisaje, donde asociaba los rasgos de la psicología castellana a la sequedad y la sobriedad de su paisaje. Escribe Giner, y cito: suaviza, sin embargo, este contraste. Giner se refiere al contraste entre la montaña y el llano de los alrededores de Madrid, una nota fundamental de toda la región que lo mismo abraza al paisaje de la montaña que al del llano. En ambos se revela una fuerza interior tan robusta, una grandeza tan severa, aún en sus sitios más risueños, una nobleza, una dignidad, un señorío, como los que se advierten en el Greco o en Velázquez. Tanto en paisajes peruanos como en el recientemente aparecido Viajes, Ribagüero subraya la semejanza entre la sierra peruana y Castilla. Escribe Ribagüero en el último capítulo de Paisajes: pero detrás de Lima y de la costa, región de la siesta, de los esclavos negros y de la vida fácil, se alzaba la sierra inmensa y aún indivisa, el verdadero Perú, de Pasto a las Charcas, bien llamado en los inicios de la colonización Nueva Castilla y Nueva Toledo, porque efectivamente parece en lo físico una España, más bien aclaramos, como lo afirma Ribagüero en otras partes, una Castilla mayor, agigantada y descarnada, región austera, dobladísima y peñascosa, de fatiga y dolores. Como dice José Carlos Mainer, el paisaje descrito por Giner de los Ríos es uno cuya desnudez transparenta los elementos que configuran su trama ideológica. La recatada desnudez de Castilla, en su perfil geográfico o en la tímida adustez de sus moradores. ¿No son estos rasgos parecidos a aquellos con los que Ribagüero caracteriza el paisaje de la Sierra del Perú? Cito: desnudez iluminada, región austera, de fatiga y sudores. ¿No son las dos notas fundamentales, o por lo menos una, ternura y gravedad, con que Ribagüero describe el íntimo sentido de la tierra andina en el último capítulo de Paisajes Peruanos, semejantes a la nota fundamental de grandeza severa con que Giner sintetiza el ser castellano? Agréguese el programa educativo excursionista y al aire libre de la Institución Libre de Enseñanza y se llega a la pedagogía del paisaje orteguiano. Ortega, quien en el artículo del mismo título, Pedagogía del Paisaje, publicado en 1906 y en el que se refiere a Giner, había dicho que el Guadarrama era para él el paisaje maestro. Para Ribagüero también la contemplación del paisaje es actividad pedagógica y escribir sobre él es un ejercicio docente en el que se desvela el carácter de una nación. En un artículo de 1915 titulado Giner de los Ríos, incluido en su itinerario pedagógico, Rafael Altamira calificaba la excursión con alumnos, el contacto con el terreno, como un punto fundamental de la doctrina pedagógica
de la institución libre de enseñanza. Cito: con el régimen del esfuerzo al aire libre en pleno campo, que llevaba también a la contemplación del paisaje altamente educadora. Aparte de lo ilustrativa que podría resultar la cita anterior para la historia de la pedagogía, interesa retener el nombre de Rafael Altamira. Altamira estuvo en Lima en 1909. Ribagüero lo conoció y dio cuenta de la magnífica impresión que éste le causó en carta que escribió a Miguel de Unamuno. Resultaría muy extraño que Altamira no hubiera comentado con Ribagüero quién era quién en el mundo intelectual español de esa época, ni le transmitiera su entusiasmo por Giner, el paisaje y sus posibilidades pedagógicas, temas que Ortega ya había tratado en su artículo La pedagogía del paisaje en 1906, y que luego llevó a elevados y profundos desarrollos filosóficos, tantos que, como observa Martínez de Pisón, un concepto clave para la filosofía orteguiana, como el de circunstancia, pasa necesariamente por el de paisaje. Uno de los prototítulos de paisajes peruanos fue Por las tierras del Perú y de Bolivia, título muy cercano al libro de Unamuno, Por tierras de Portugal y de España. Como sostiene Luis Alburquerque, el relato de viajes 98ista, con su combinación de paisaje y ensayo, estuvo muy cerca del modelo que Ribagüero adoptó en Paisajes. Dentro de este contexto, creo que la genealogía que acabamos de proponer es muy plausible. Y en ella Ortega resulta un eslabón clave, y no solo una presencia, cito, tenue pero indudable, como proponía Luis Loaiza, sino rotunda, aunque no reconocida. Óscar y Aurelio Miró Quesada, Luis E. Valcárcel, José Uriel García, Jorge Basadre, Raúl Porras Barrenechea, José Carlos Mariátegui, Víctor Raúl Aya de la Torre y Mariano Iberico y varios más, son nombres de la generación del centenario cuyo pensamiento dialoga con las ideas de Ortega. Al ser de la generación siguiente, de la generación del centenario, es decir, del centenario de la independencia del Perú, 1921, pueden considerarse discípulos de Ortega o generosamente fecundados por su lucidez. Y saldan, muchas veces con el reconocimiento, la deuda con el maestro madrileño. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Creo que se escuchan los aplausos interiores de nuestro público de un lado y otro del océano. Eh, te has atenido perfectamente al tiempo eh, y Sí, como, como es usual en estos encuentros, pues tenemos un momento precisamente para el diálogo, así se titula, así inició estos encuentros Javier Zamora, que también nos acompaña amablemente, y quien quiera colocar algún comentario, podemos atenderlo o pregunta. Tenemos unos 15 minutos antes de la finalización. Bueno, yo mientras, porque estoy seguro que nuestros participantes están colocando esos comentarios, yo tenía precisamente una pregunta que era, estaba relacionada con el asunto del viaje que bien has precisado. ¿Crees que
el viaje como tema o como proceso, yo creo más como proceso, eh, fue una línea de relación que creo que es evidente que lo propones entre algunos autores, pero específicamente entre Ortega y algunos autores peruanos, y eso estaría ligado al viaje pedagógico, a la tradición del Gran Tour. ¿Qué piensas, Jorge, acerca del viaje como forma de conocimiento, como autoeducación, que de alguna manera tiene que ver también con la contemplación y esa capacidad de Ortega para reflexionar o analizar la cultura o las circunstancias a partir de lo que él veía? Mira, creo que hay muchas analogías entre los viajes de los libros de viajes de los escritores de la generación del 98 y de Ortega, ¿no? De la generación del 14, y el viaje de Ribagüero. Bueno, Ribagüero es un gran viajero y en 2018 se han publicado sus notas de viaje, pero el gran libro de viajes es precisamente Paisajes Peruanos. Ahora, ¿cómo ocurre con los escritores de la generación del 98? El viaje es una exploración no solamente exterior, sino una exploración interior. Después del desastre que fue para el Perú la guerra con Chile, la guerra del Salitre, la guerra del Pacífico, y la conciencia que generó en España la derrota de la guerra en- en- con los Estados Unidos. Eh, las reacciones son de buceo interior, de descubrimiento, ¿no? Y en realidad es una especie de redescubrimiento del ser del país a través del viaje, ¿no? Es decir, a través de la contemplación del paisaje. El paisaje es, en ese sentido, pedagógico, enseña, porque hasta cierto punto eh, el habitante del paisaje ocupa ese paisaje porque ya había algo en ese paisaje o ya había algo en él que está reproducido por el paisaje. Esa es una de las últimas ideas maestras que tiene Ortega, ¿no? Toda todo el tema, por ejemplo, de la influencia del medio sobre la persona que fue gracias a Ten, un tema absoluto en el pensamiento geográfico y viático del siglo XIX, ¿no? Es resuelto magníficamente por Ortega, ¿no? Cuando dice que el nómade se detiene en el paisaje que de alguna manera está reflejando ya su propio interior. O sea que la influencia, la correlación existe, pero no es una determinación como lo habría querido Ten, sino más bien es una especie de fusión, es una especie de coincidencia. Y esto es lo que busca Ribagüero en sus viajes, ¿no? No es el Gran Tour, diría yo, porque no es un viaje, ¿cómo te puedo decir?, de señor, mejor dicho, de señorito, ¿ya? Es decir, no se trata de complementar un conjunto de, de lugares que todo caballero tendría que conocer. No, no es así. Es precisamente, yo creo que en el caso de Ribagüero, todo lo contrario. Se trata de una especie de eh, eh, conocimiento del ser profundo del Perú. Por lo menos esa creo que fue su gran motivación, ¿no? Por otro lado, es algo que lo distingue de la mayoría de los estudiosos o de la gente de su clase social, ¿no? El gran defensor de lo indígena y de la sierra que fue Manuel González Prada, nunca viajó a la sierra.
¿no? Gracias Jorge. Ya Digo, tenemos Agüero Fino. algunas preguntas y bueno, Dime. les pido que por favor quien quiera participar con algún comentario o pregunta lo haga vía el chat común. Eh, Giancarlo Valdivia escribe, ¿no? Dice ahí, hago esta pregunta para A salir un ver. poco, dice Giancarlo, de las inmensas elucubraciones que puede darnos el silogismo kafkiano de Borges. ¿A qué cree usted que se debe el notable olvido de Ortega en los escenarios filosóficos del 60 y 70 en el Perú? Quizá una vuelta al positivismo sociológico desde la teología y los movimientos liberacionistas. Esa es la pregunta de ella. mm, Giancarlo, me pones en una situación complicada porque no manejo tanto ni los escenarios filosóficos del Perú del 60 y del 70, ni los movimientos liberacionistas. Eh, pero fíjate tú que en términos generales, esa especie de hacerse cargo de la circunstancia de Ortega, ¿no? Tiene que ver con digamos, con una conciencia de lo propio que no está, que no debería haber sido extraño a los movimientos filosóficos del 70 y del 60 o a los movimientos liberacionistas, ¿no? Lo que pasa es que no, no se le reconoce la afiliación o se deja ese vínculo en el olvido. Pero, ¿qué te digo? Ese hacerse cargo de la circunstancia nacional, vital, es muy orteguiano. Em, Nancy dice, Ortega Gasset fue un filósofo o un intelectual. No sé si haya necesidad de la O, ¿no? Es decir, pienso que un intelectual y un filósofo a la vez. Lo que ocurre es que al no haber querido él tener o no haber querido crear una filosofía sistemática, eh, probablemente algún filósofo podría mirarlo de arriba abajo, pero esa es una opción filosófica también, ¿ya? O sea que yo sí creo que es un filósofo y Luego también tenemos, es un también intelectual. tenemos, sí, A ver, mi querida amiga Ascensión, qué gusto. Edifo. Ascensión comenta sobre las redes, Sí, comenta, sí me dice parece. que ha disfrutado mucho, agradecemos el comentario. Ya sé que me salgo del tema y no es una pregunta, sino una constatación. Creo que hay que poner en valor lo que supuso la empresa periodística de Ortega, El Sol, en el diario El Sol, en la formación de redes y circuitos de hombres de cultura hispanoamericana en España. Ya. Lo que puedo decir sobre esto es que Nacho Sí, Blanco tiene Ignacio trabajo, está que ya tiene un tema más para trabajar. A mí me parece que es absolutamente cierto lo que dice Ascensión, ¿no? Eh, Se extraña eso también, ¿no? En el sentido en que la, el debate intelectual a través del mundo mediático o periodístico se ha rebajado a un nivel increíble, ¿no? Leer a Unamuno o leer a Ortega en los periódicos, leer al mismo Rivabuelo en los periódicos, indicaba que se estaba en otro mundo, ¿no? Y lo que coincido totalmente con lo que dice Ascensión, ¿no? Que hay que revalorar todos los circuitos que creó Ortega a través del Sol y yo diría que también a través de la Nación, ¿no? Es decir, muchos hispanoamericanos lo conocieron precisamente por sus artículos de periódico primero. ahí precisamente Ignacio Blanco está comentando, Jorge, acerca del Diario El Sol.
señala que está bastante estudiado y publicado, ¿no? En la revista precisamente entre 2009 y 2011 y también en la revista de Occidente en el 2017. Lo de las redes es un tema que aún tiene mucho recorrido y coincide en lo que todos decimos, Jorge, la gran conferencia que has dado. Eh, un comentario más también pensando acerca de precisamente estas Muchas gracias. preguntas, las redes, el olvido y recuperación de Ortega. Yo sé que has hablado sobre precursores, pero pensando en la mención de Ortega que hace Mario Vargas Llosa en un libro reciente, podríamos decir todavía, La llamada de la tribu, porque allí en este texto Vargas Llosa recupera a algunos pensadores importantes para el pensamiento liberal y menciona a Ortega, ¿no? Eh, ¿Crees que hay una revalorización del pensamiento orteguiano en Latinoamérica, en el Perú en específico? Bueno, quizás a partir de lo que has leído sobre los precursores. Mira, no conozco estudios de revalorización del pensamiento de Ortega. Definitivamente yo voy a seguir con la línea de Ribagüero y del paisaje, y en ese sentido Ortega me es enormemente útil. Y si podemos hablar de una continuidad dentro de esa línea, pues yo me siento absolutamente identificado con ella, ¿no? Pero como te digo, en términos generales, no creo yo, no conozco en todo caso, eh, salvo que te digo los estudios finales de, ¿no? Algunas referencias de Sebastián Salazar Bondi o de David Sobrevilla, ¿no? Pero más allá de esa generación, no sabría decirte si hay un estudio mayor, ¿no? César Pacheco Vélez, por ejemplo, es uno de los grandes estudiosos de, de, de Ortega, pero creo que, creo que hay que seguir mucho más dentro de la línea que él propone, porque hay, de hecho, en la generación eh, siguiente a la de Muy bien, Ortega, Jorge. Bueno, una agradecerte. enorme No cantidad de sé, en mi diferencia, pantalla una ha enorme cantidad de desaparecido diferencia. Yo he tu mencionado imagen. No sé si a lo algunos de mejor esos puedes nombres, pero encender yo creo que Ortega tu fue cámara otra vez, un pensador porque enormemente queríamos vigente despedirte, en ateniéndonos al los años tiempo 40, en los años precisamente. 50. Eh, Como Ahí dice estás, Giancarlo, quizás ya no ahí a estás, partir de Jorge. ese Muchas momento. gracias por haber estado con nosotros. Eh, la próxima semana tenemos otro diálogo también, quería comentarlo, esta vez con Manuel López Forjas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Gobierno de México y también del Grupo de Investigación Corte y Casas Reales en la Monarquía de los Austrias y de los Borbones de la Universidad Autónoma de Madrid. Ya. Y bueno, precisamente Manuel López Forjas hablará sobre la recuperación del Renacimiento español por parte de Ortega y Gasset. Será el martes 15 de septiembre, esta vez un poco más temprano, a las 15 horas de Madrid. Jorge, gracias, muchísimas gracias, gracias a todos los participantes, muchísimos amigos que nos han acompañado. Ha sido realmente importante, creo, este diálogo por las menciones que has hecho, creo que son muy, muy originales y agradecemos a todos los que nos han hecho el esfuerzo de conectarse y entonces quedamos pendientes para el siguiente diálogo y para, esperamos, futuros encuentros y ojalá presenciales, Jorge.
Ojalá, ojalá es lo que queremos abrazarnos todos. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todos los que se han conectado Muchas desde gracias. diferentes Gracias a partes. todos. Les envío todo mi cariño y un Muchas enorme gracias a abrazo. todos. Muchísimas gracias nuevamente a la Fundación, a ti y a todos los que han permitido que